Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar me presento, mi nombre es Jesús María Sánchez Iglesias. Y bueno, me ha tocado presentaros el capítulo número 2 llamado Estructuras y Materiales de esta monografía número 36. Antes de comenzar con la materia propiamente dicha de este capítulo, quería hacer una breve contextualización del tema de la monografía, comentando que mi visión, ¿no? La revolución digital en la que estamos inmersos en estos momentos, en la que tenemos dispositivos en la muñeca que nos monitorizan nuestras constantes vitales, nos puede hacer pensar que no parece descabellado hacer algo similar con nuestras infraestructuras, con el objetivo de conservar nuestro patrimonio, ¿no? Sería algo interesante. En los últimos años hemos tenido acontecimientos como los que podéis ver en las imágenes que he puesto, ¿no? Unos con mayor y otros con menor repercusión. El puente de Morandi pues, ha tenido una repercusión mundial reconocida, otros con menos repercusión. Hace poco, el 26 de octubre del 2020, en el que un camión colapsó un puente al pasar con un camión de truchas. Por ello, las administraciones públicas encargadas y preocupadas de la gestión de este patrimonio publican noticias como estas que vemos aquí abajo, en la cual hacen repercusión de la reparación urgente en puentes en mal estado y también comentan el sobrecoste que supone no actuar a tiempo en estos puentes antes de que lleguen al colapso. Hecha una contextualización rápida, pasamos a lo que es el capítulo propio, el número 2, que ofrece una visión general de los sistemas estructurales y sus elementos correspondientes, así como sus anomalías más frecuentes y relevantes, algunas de las cuales paso a comentar a continuación. En edificación, por ejemplo, tenemos patologías como la presencia de cloruros, que nos afectan fundamentalmente a fisuración y desconches, pérdida de sección de armadura, la carbonatación, con la reducción consecuente del pH y oxidación de las armaduras pasivas, mecanismos de desintegración como hielo-deshielo, árido-álcali y ataque de sulfatos, otros por retracción, la fisuración producida por retracción por secado, sobre todo en los hormigones en edades tempranas, fisuración producida por la coacción debido a efectos térmicos y otros de ingeniería de detalle. Quería remarcar los dos primeros, el 1 y el 2, porque en la Unión Europea, en el año 2003, estimaron que el coste anual en reparación y mantenimiento de infraestructuras por problemas de corrosión fue de 30.000 millones de euros, una cantidad nada despreciable. La carbonatación es uno de los principales problemas de origen químico del hormigón armado. Se produce cuando el CO2 del ambiente reacciona con el hidróxido de calcio de la mezcla para formar carbonato cálcico. La consecuencia es una bajada del pH inferior a 9 y la corrosión de las armaduras pasivas. Efectivamente, cuando el pH baja de 9, el medio pasa a ácido, eliminando la protección de las armaduras pasivas. La forma de diagnosticar la carbonatación es mediante el test de fenolftaleína, que es el que podéis ver ahí, mediante el cual la superficie del hormigón armado toma color rosado si el pH es superior a 9, indicando claramente dónde hay corrosión y dónde no hay corrosión. Ahí veis una probeta en la cual se ve claramente dónde hay carbonatación y dónde no hay carbonatación, y abajo unas imágenes en las cuales se muestra la evolución del tiempo y el avance de la carbonatación en el hormigón y la patología que produce en cuanto a fisuración, en cuanto a oxidación de la armadura. Otra patología en el hormigón, esta de otro origen, también químico, es la de árido-álcali. Las reacciones químicas entre algunos áridos silíceos o carbonatados y los álcalis existentes en el hormigón forman un gel que en contacto con el agua aumenta de volumen, produciéndose una reacción expansiva que provoca fisuras en el hormigón, como podéis ver en la probeta de arriba a la derecha. Es importante remarcar que solamente se produce esta patología en presencia de agua. Por lo tanto, la impermeabilización y el drenaje de las estructuras es de vital importancia para evitar esta patología. En puentes, la clasificación de daños que hace el capítulo
es el listado que podéis ver ahí. En los cauces de los ríos, los producidos por erosiones, vegetación, en la subestructura por asientos y giros de las cimentaciones, en las superestructuras por flechas excesivas, en el hormigón por coqueras, nidos de grava, eflorescencias, carbonatación y cloruros, en la armadura por corrosión y falta de lechada en las vainas, en los aparatos de apoyo, neoprenos, deformaciones excesivas o deterioros o incluso inexistencia de mesetas de apoyo, en las juntas de dilatación, corrosión en chapas, daños de pernos o gomas propiamente dañadas, en las barreras de seguridad, pretiles metálicos, la patología por sales fundentes que producen corrosión en las barreras metálicas y en los anclajes y otras en los sistemas de drenaje. Aquí podéis ver las patologías que os he estado comentando, algunas de las que os he puesto en el listado anterior. En la primera de ellas vemos un deterioro mecánico por vegetación, en donde incluso la vegetación puede enraizar en el hormigón y romperlo. Deterioro mecánico producido por líquenes o musgos. La falta de estanqueidad en las juntas provocando filtración y degradación de los apoyos en media madera de los puentes. Abajo a la izquierda vemos la ausencia de dispositivos de drenaje y las eflorescencias que se producen. La siguiente, muy interesante, en cuanto a nidos de grava, que son vías de acceso rápido al CO2, al oxígeno, al agua, a las sales, en definitiva, a todo lo que se carga a nuestras estructuras. Las coqueras, igualmente, ya sea por errores de ejecución o errores en el diseño, en los cuales pues, se pone armadura excesiva que luego resulta que vamos a la realidad y no cabe. Ahí el efecto diseño también es muy importante. En situaciones accidentales producidas por impactos de vehículos con altura excesiva. Podemos ver aquí también unos neoprenos rotos, filtraciones, fluorescencias y abajo tenemos el detalle de una viga de cimentación de un pretil metálico en un tablero prefabricado. Con estas dos imágenes que pongo, lo que quiero dar importancia es a la ingeniería de detalle. En muchas ocasiones nos encontramos detalles que no se corresponden unos con otros y a la hora de ejecutar la obra nos encontramos con montaje de armaduras totalmente erróneo que nos da lugar a problemas luego en la conservación y a temas importantes como son la seguridad. Los pretiles metálicos tienen una importancia vital y si la cimentación la tenemos ya mal en fase de construcción, pues vamos mal. Por otro lado, están las pruebas de carga. Tenemos dos tipos de pruebas, las pruebas de carga estáticas y las pruebas de carga dinámicas. Las pruebas de carga estáticas surgen por la preocupación del deterioro de los puentes, lo que se producen debido al paso del tiempo, al incremento de las cargas de tráfico. Y esto nos produce cierta incertidumbre en su seguridad y nos obliga a verificarlo su comportamiento mediante una prueba de carga. El proceso de una prueba de carga se realiza mediante ciclos de carga y descarga, que produce unas deformaciones instantáneas para la estructura y que medimos mediante instrumentación suficientemente sensible, puesto que sus movimientos son pequeños en general. El objetivo de una prueba de carga es evaluar la capacidad portante, el nivel de seguridad y las condiciones de servicio. Y los métodos de introducción de carga habitualmente son cargas muertas, pero hay otros medios mecánicos. Aquí podéis ver unas pruebas de carga habituales en viaductos de alta velocidad en el cual utilizamos locomotoras y tolvas cargadas con balasto. Una pasarela peatonal en la cual utilizamos baldosas para hacer la prueba de carga. Y abajo os he puesto un vehículo especial de carga Belfa. En las carreteras, los métodos convencionales de ejecución de las pruebas de carga consumen un tiempo considerable y originan cortes en las carreteras. Con el objeto de buscar una solución más eficiente, en Alemania se desarrolló un vehículo especial de carga, este que aparece en las imágenes, Belfa, con el que con una capacidad de carga de 1.500 kilonewtons y para luces inferiores a 18 metros, mediante el cual, una vez ejecutada la prueba, mediante unos gatos, que podéis ver ahí, se posiciona el tren de carga
se lastra el vehículo en la parte superior mediante una grúa con agua o con balasto, y una vez terminada la prueba de carga, el mismo camión está dotado de instrumentación para registrarla, recoge y se marcha para otra aplicación posterior. Las pruebas de carga dinámica consisten en el paso de vehículos sobre un puente a diferentes velocidades. Se trata de un ensayo no destructivo que nos permite evaluar la estructura debido a que se producen cambios en las propiedades dinámicas de la misma, como por ejemplo cuando el daño está en el interior de un elemento estructural y no es visible, y no podemos verlo mediante una inspección visual, por ejemplo. De forma simplista, una prueba de carga dinámica se puede definir como un procedimiento para determinar las frecuencias naturales de resonancia de una estructura. Y a partir de la medida de respuesta dinámica, obtenerse los parámetros modales y los parámetros del sistema. Con estos parámetros ya podemos caracterizar y monitorizar el comportamiento de la estructura. Tenemos dos maneras de citar una estructura, con pruebas de vibración ambiente o con pruebas de excitación forzada. Las pruebas de vibración ambiente son las que se realizan bajo las cargas de servicio, el viento, las vibraciones, el propio tráfico normal de vehículos, el paso de peatones, etc. Como ejemplo, aquí podéis ver, os quiero comentar un sistema de monitorización realizado por Ofiteco en un puente metálico en Chile, en el que se monitorizaron 3 vanos con una serie de sensores que enviaban la información en tiempo real al usuario. Las bases de datos generadas por los sensores se procesaban en local y se enviaban los datos en forma automática al Bridge Data, que es un software propio, en la nube, donde se almacenan, analizan y visualizan los datos. Tenemos en la nube, a través de este software, el Bridge Data, podemos, aquí a la izquierda veis todos los sensores que se instalaron, acelerómetros, bandas extensométricas, clinómetros, acelerómetros, y aquí podéis ver pues, la gráfica, en este caso eran de 2 bandas, en tiempo real. En el momento que entraba un tren, se disparaba el dispositivo, se leía y el usuario puede entrar en tiempo real y analizar toda esta información y ver qué está ocurriendo realmente en el puente, su comportamiento, ¿no? En las pruebas de vibración mediante excitación forzada, la vibración se introduce de manera artificial. Esto hace que se produzca una mayor exactitud en la medición de la vibración y en el amortiguamiento, además de excitar los modos más altos. Existen varios tipos: los agitadores de contacto o sin contacto, los vibradores de masa de rotación excéntrica o los vibradores electrohidráulicos. Por último, los mecanismos de impacto, que son los más habituales, y aquí os he puesto 3 ejemplos de mecanismos de impactos. Por un lado tenemos una carretilla elevadora circulando por una pasarela peatonal. En la segunda fotografía hay un salto controlado de personas también sobre otra pasarela para excitar la estructura. Y por último, una imagen de una prueba de carga dinámica en un viaducto de alta velocidad mediante cargas ferroviarias. Antes de despedirme, quiero agradecer el trabajo realizado en la traducción de este capítulo de mis compañeros Gregorio Torres Escobar y Marta Donca, y a todos los asistentes. Muchas gracias por vuestra atención.